Entonces, les voy a dar fosforilación oxidativa y vamos a dejar proteínas para la nochecita. Si no importa, pues se graba y ustedes ya pueden revisarla en el momento en el que quieran. Y les voy a mandar los videos que quedamos de la bioenergética para que puedan revisarlo. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que saber que la fosforilación oxidativa finalmente es un proceso metabólico que es fundamental porque pues ustedes saben perfectamente que para poder realizar la vía aeróbica, que es la que tiene que ver con la respiración celular, discúlpeme. Entonces, necesitamos hacer este proceso metabólico en donde vamos a utilizar la energía que viene de otros procesos para poder generar ATP. El 90% del ATP se va a conseguir o se va a generar a través de esta vía, de la vía de la fosforilación oxidativa, y esto va a hacer que podamos tener precisamente una obtención por medio de fosforilación de este ADP que se va a convertir en ATP. ¿Ok? Sí, ¿no? Tal vez. Sí, pero no está presentando nada, ¿verdad? Ah, sí, según yo ya. No vemos nada. Entonces no. Ya se ve. Ahora ¿Ya? sí. Ok. Entonces, la zona o el lugar en donde esto se va a llevar a cabo es en la mitocondria. Los mecanismos más importantes son a nivel del sustrato, porque la molécula va a fosforilar cediendo un fosfato al difosfato para que se pueda volver trifosfato. Y el otro sustrato, el otro nivel, el otro mecanismo en donde lo vamos a obtener estos ATPs es el quimiosmótico, en donde el ATP está acoplado al movimiento electrónico de hidrogeniones a favor de su potencial electroquímico. Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen. Entonces, la fosforilación oxidativa va a estar compuesta por la cadena de transferencia de electrones y por el último complejo que es el que se va a encargar de la síntesis de ATP. Todo esto se conoce como cadena respiratoria y esta cadena respiratoria, por supuesto, siempre va a estar asociada al oxígeno, que es un aceptor de electrones que es muy importante para esta cadena. De tal forma que ustedes saben que del ciclo del ácido cítrico, del ciclo de Krebs, vamos a obtener una cantidad de electrones, o sea, no nos interesa cuánto ATP, sino cuántos electrones vamos a obtener, que estos van a ser, o sea, tenemos los electrones y los protones, entonces a través del ciclo de Krebs vamos a obtener 8 electrones que son muy importantes. Estos van a entrar a la cadena transportadora de energía y gracias a estos nos va a permitir a través del oxígeno formar agua y gracias a un gradiente de concentración vamos a poder generar ATP. Ahora lo vamos a ver con más detalle. De tal forma que la cadena transportadora de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas que están metidas en la membrana, que están embebidas en la membrana mitocondrial, que tiene cuatro grandes complejos, no grandes, miren nada más, qué grosera, grandes complejos y grandes, exactamente. Tiene 4 grandes complejos y que entonces va a hacer o va a funcionar a través de una cantidad de deshidrogenasas. Doctora, creo que dejó de compartir. Ok, ya, estamos de vuelta. Sí, se ve. Sí, gracias. Los electrones provienen entonces de una cantidad de deshidrogenasas que van a captar de las vías catabólicas. Entonces, muchas de las enzimas que vamos a utilizar y los electrones van a venir de las otras vías catabólicas, como la glucólisis, la lipólisis y el ciclo de Krebs, que son vías catabólicas importantes, porque finalmente destruyen para obtener energía. Los electrones que vamos a generar de la glucólisis y del ciclo de Krebs, entonces, van a pasar directamente a la cadena transportadora de electrones. Para el tema de la cadena transportadora de electrones, tenemos que saber
que hay transportadores de electrones específicos. A esto les vamos a llamar quinonas, citocromos, proteínas y los complejos ferrosulfatados, o sea, fierro sulfato o hierro sulfato. Para la cadena transportadora de electrones es muy importante que tengamos nicotinamida, que viene, por supuesto, de una vitamina, que puede ser NAD o NADP, y flavina, que también viene de una vitamina, que va a ser, sus cofactores van a ser GMN y FAD. Ahorita lo van a entender. Nada más que les quiero presentar a todos los participantes de esta obra de teatro para que entonces cuando los integremos sea mucho más fácil. Bien. Los nucleótidos de nicotinamida, que son los que les decía que es NAD y NADH con H, las deshidrogenasas que están asociadas a estas siempre van a quitar 2 átomos de hidrógeno de su sustrato para poder entonces activarse. Cuando está reducido está en una forma de NAD y cuando está oxidado es porque ya le robó a las moléculas que tiene alrededor 2 hidrógenos para que puedan volverse transportadores electrónicos hidrosolubles que se asocian con las deshidrogenasas. Los nucleótidos de flavina, que estos son FAD y FADH o FMN, estos también van a robar hidrógenos para poder activarse o para poder estar reducidos. El caso es muy importante, es que necesitamos NAD, FAD, quinonas, citocromos, proteínas y los complejos hierro-sulfato. A ver, entonces los citocromos son proteínas que tienen como cofactores a los grupos hemo, o sea, al hierro. Estos citocromos, hay 3 tipos de citocromos y se van a clasificar de acuerdo a la absorbancia de luz. Estas son las imágenes químicas de los 3 citocromos. No nos importa nada más que todas son hidrofóbicas, excepto el citocromo C, que es el más importante para la mitocondria y para este mecanismo, ¿de acuerdo? Las proteínas hierro sulfuradas son estas proteínas que tienen hierro y azufre, como lo pueden ver como en unas estrellas. La proteína finalmente es externa y el hierro y el azufre se encuentran por dentro para estabilizar a estas proteínas. Y no va a estar como un grupo hemo, o sea, no va a estar asociado a una proteína o no va a ser el grupo proteico de una proteína, por así decirlo, sino que están con residuos cis y de azufre. A ver, entonces, les presento aquí a la cadena transportadora de membrana. Entonces, tenemos a la mitocondria. Está la membrana mitocondrial, ¿no? Después tenemos el espacio intermembranal. Déjenme pongo mi puntero. Está el espacio intermembranal y luego tenemos la cresta o el paso, la parte después de la membrana interna de la mitocondria, y aquí es en donde vamos a tener una gran cantidad de ciclos, ¿no? Aquí se lleva a cabo el ciclo de Krebs, está la matriz mitocondrial, y aquí también tenemos, por supuesto, a la cadena transportadora de electrones. Y el último complejo, que este complejo es el más importante porque finalmente va a ser el que nos permita generar ATP. La cosa es que nosotros aceptamos acetilcoenzima A a través de la glucólisis, que va a entrar a la mitocondria por medio del transportador de piruvato, y nos va a permitir entonces sacar una cantidad de electrones que vienen del ácido cítrico o del ciclo del ácido cítrico. Estos van a pasar y estos electrones van a migrar, ¿de acuerdo?, hacia la cadena transportadora de energía. Y esta cadena transportadora de energía va a empezar a mover los electrones hasta que lleguemos al complejo F0, F1, que va a empezar a generar ATP ya de manera activa. Lo vamos a ver con más detalle. Entonces, el transporte se va a llevar a cabo en la membrana mitocondrial interna, que es esta membrana mitocondrial interna, ¿ok? Bien, ese es el primer punto. 3 grandes complejos supramoleculares son los que nos van a permitir, que es estos complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3 son los más grandes. Este es un complejo que une al 1, 2 y al 1 con el 3
y el 4 que está por acá, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver por qué no se consideran 4 complejos. Cada uno de los complejos va a hacer una reacción redox, o sea, va a reducir y va a permitir el bombeo de hidrogeniones, ahorita lo vemos otra vez. Y estos son 2 transportadores móviles que comunican a los complejos, que por ejemplo, este es un transportador que va a comunicar a los complejos y aquí tenemos otro transportador. El resultado final de la fosforilación oxidativa va a ser que podamos pasar hidrogeniones a través de la membrana mitocondrial interna. Se los voy a explicar. Espérenme. A ver, entonces, los transportadores más importantes de la mitocondria, que eso ya lo habíamos visto, de los transportadores mitocondriales que vamos a poder revisar. ¿Cuáles son los transportadores que nos van a ayudar a esto? Aquí los vamos a ver, que son básicamente NAD y NADPH, que ya el activado con hidrógeno es mucho menos frecuente. FAD y FMN, que eso los deben de tomar en cuenta, y coenzima Q o ubiquinona y el hierro. Bien, ¿cuáles son los pasos claves para la fosforilación oxidativa? Bien, la entrega de electrones por FAD y NAD, por NAD y FAD, por así decirlo, la transferencia de electrones y el bombeo de protones, y la separación del oxígeno molecular para formar agua y la síntesis del ATP impulsada por un gradiente. Estos son los 4 pasos más importantes para la fosforilación oxidativa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, hasta aquí estoy entendiendo o quiero pensar que a todos nos quedó claro que la fosforilación oxidativa es este movimiento, es el movimiento de los electrones, con la intención de bombear protones y de poder generar ATP. Ahora vamos a ver, en ese concepto o en ese precepto es que tenemos que entenderlo. ¿Cómo va a ser? Miren, tenemos aquí a la membrana externa de la mitocondria. ¿Me pueden ir diciendo si me van entendiendo, por favor? Para que yo sepa si me regreso o no, please. Sí, sí está claro. Ok, entonces está la membrana externa de la mitocondria por aquí. En esta membrana externa de la mitocondria, que ya sabemos que aquí está, esto es dentro de la mitocondria, en otro espacio, y después de la membrana está el espacio en donde se encuentra el ciclo de Krebs. Está bien. Llegan los electrones que provienen del ciclo de Krebs. Y entonces estos electrones, lo más importante es que entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial o la matrix mitocondrial, aquí tenemos una diferencia de gradiente de concentración. O sea, aquí tenemos una cantidad de hidrógenos y aquí tenemos otra cantidad de hidrógenos. Esta carga, los hidrógenos, por supuesto, tienen una carga positiva. Entonces, la cantidad de hidrógenos que tenemos, déjame lo pongo aquí, la cantidad de hidrógenos que tenemos aquí resulta ser menor de manera basal que la que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, estos complejos nos van a ayudar, les vamos a llamar, tal vez malamente, pero les vamos a llamar lanzaderas. Porque estos complejos lo que nos van a permitir es por osmolaridad, o sea, este complejo, este electrón que viene aquí haciéndose menso es negativo. Entonces, este electrón que viene aquí, por osmolaridad, por gradiente de concentración, va a jalar a un positivo. Entonces, cada vez que entre un electrón, va a jalar a un protón. Entonces, un E va a jalar a un P, de tal forma que entra el oxígeno, por así decirlo, y va a jalar a un hidrógeno. ¿Cuál es la finalidad de esta cadena? Juntar más hidrógenos aquí. Más hidrógenos. Que haya más hidrógenos aquí que los que tenemos acá. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí están los complejos que forman, que son 5 complejos enzimáticos, que tienen multienzimáticos, en la cadena transportadora de electrones. De tal forma que el primer cofactor, ahorita vamos a ver cada uno de los complejos, como les decía, vamos a obtener una gran parte de los sustratos que necesitamos del ciclo de Krebs. Y nuestro
nuestro sustrato final o la consecuencia que vamos a tener de estas cadenas, de estos complejos, es que vamos a obtener ATP. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, primero, el complejo 1 se llama complejo NAD deshidrogenasa. Va a tener flavoproteínas, NAD, y un complejo hierro-azufre. ¿De acuerdo? El complejo 2, aquí entran los 8 electrodos. El complejo 2 va a tener una succinato deshidrogenasa, o se llama succinato deshidrogenasa. Va a tener un complejo hierro-azufre, y aquí vamos a tener 5 electrodos, o electrones. El complejo 3 es la citocromo reductasa. Va a estar compuesto por un citocromo B, un citocromo 1 o C, y un complejo hierro y azufre. El complejo 4, que es la citocromo oxidasa, este es el nombre, ¿no? El NAD deshidrogenasa, el succinato deshidrogenasa, el citocromo reductasa, el oxidasa, que va a tener del citocromo A1 al citocromo A3 y cobre, y el complejo 5, que es la ATP sintasa enzima, la enzima de ATP sintasa, y tiene 2 porciones, el F0 y el F1. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bien, vamos a ver. Otra vez, solamente para que recuerden, estos son los complejos, los nombres del complejo y cuáles son sus cofactores, ¿no? Sus transportadores. FMN, hierro sulfato, hierro azufre, hemo hierro azufre, hemo y hemo cobre A y cobre B. Aquí está el complejo 1 entonces. Ya llegamos entonces a esta parte. Vamos a empezar por aquí. ¿Ok? Vienen los electrodos, los electrones del ciclo de Krebs, y entonces por medio de un NAD, por medio de este NAD, va a entrar, entra este NADH a NAD, y entonces va a darle los 2 electrones que trae aquí. ¿Se acuerdan que trae NADH, trae una H y otra H? Entonces, NADH más H le va a entregar sus 2 H's a este complejo. Entonces, cuando empezamos a entregarle a este complejo, que es el primer complejo de la cadena compleja. Doctora, Mande. disculpe la interrupción. No sé si solo fui yo, pero toda la pantalla se me puso blanca. Igual. Bueno, la presentación se puso blanca. Sí, igual a mí. Igual me sigue pareciendo blanca. Ya se ve. Bien, gracias. Entonces, los hidrógenos que están en la matriz mitocondrial deben pasar a la membrana externa, ¿vale? Para esto vamos a empezar que el complejo 1 empieza con un NAD. Entra el NADH y le cede a la alfa-proteína 2, que aquí no la van a ver, los 2 electrodos. Estos van a entrar y se van a unir a un complejo que se llama complejo hierro-azufre. Este entonces los va a ceder a la coenzima Q10 o ubiquitina cuando los electrones comienzan a subir y empiezan a traer hidrógenos. Entonces, este NADH le va a ceder sus hidrógenos al complejo 1, que va a unirse al complejo hierro-azufre, y esto se los va a ceder a la coenzima Q10 o ubiquitina. Cuando los electrones, estos que le va a dar el NAD, van subiendo, o sea, van entrando hacia el complejo, como les decía, nos va a permitir entonces, estos de aquí, nos va a permitir entonces que este hidrógeno o estos electrones que están entrando por gradiente de concentración se jalen, estos electrones van a jalar hidrógeno y ¡plup!
Esto es como por osmolaridad, que es un mal ejemplo, pero puede ser como por osmolaridad. Aquí está la membrana interna, la matriz y el complejo intermembranal entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Para que llenemos esto de hidrógenos, entonces, lo que tenemos que hacer es, entra el NAD, libera sus hidrógenos, se pegan 4 electrones al hierro azufre, este se los va a ceder a la vitamina Q o a la ubiquitina, y esto va a permitir entonces que esta unión libere 4 hidrógenos al espacio intermembranal. Primero porque la molécula tiene que estar estable y segundo porque no los puede transportar más, entonces los libera. Entonces ya ganamos de 2 electrones que entraron, 4 hidrógenos hacia el espacio intermembranal. Entonces la matriz perdió 4 hidrógenos y el espacio intermembranal está 4 hidrógenos a favor. ¿De acuerdo? En el complejo 2, a ver, me voy a regresar para que lo veamos. Entonces aquí, gracias al NADH, entran, se pegan a todo lo que les dije, que primero entonces, ahí, se pegan aquí y se liberan hidrógenos. Y el resto de los electrones tiene que pasar a la coenzima Q, que este es como un intermediario. Ahorita vamos a ver el complejo 2. Y este intermediario va a pasar al 3, al citocromo C, al 4 y se va a generar ATP. Pero aquí apenas vamos acá, ¿no? Entonces, gracias al gradiente, permite sacar hidrógenos y se vuelven más hidrógenos en esta zona que en la matriz mitocondrial. En el complejo 2, que el complejo 2 se llama succinato ubiquitona, en este complejo, que es muy importante, la coenzima Q y una coenzima que se llama succinato deshidrogenasa o una enzima que se llama succinato deshidrogenasa, lo que nos va a permitir es que en este complejo hierro-azufre también podemos intervenir a través del FAD y el NAD. Y entonces, la cadena, aquí hay dos cosas que ocurren en este complejo. El complejo 2 va a recibir los 2 electrones que traemos de acá, del complejo 1, pero también en una de sus porciones va a entrar FAD-H y va a salir FAD. Y aquí entonces también recibe otros 2 electrones que pasan al complejo que se llama complejo hierro o azufre. ¿Ok? Entonces, el complejo 2 tiene 2 vías de entrada. Electrones que llegan del complejo 1 y electrones que llegan del complejo 2. Ajá. Independientemente de los que vienen del complejo 1, va a recibir complejos alternos. ¿Ok? Esto hace que al menos esté jalando 6 protones y volvemos a ponerle más hidrógenos a esta cadena. Este es el complejo 2. Y en el succinato viene el FAD. El FAD va a liberar protones. Se pone aquí en el complejo hierro-azufre. Y aparte, o sea, por entrar aquí, y aparte de la coenzima Q del complejo 1, viene otra cantidad de electrones. Y esto hace que tengamos otra respuesta. Esta es la forma tridimensional del complejo 2. Ya que llegamos al paso 3, que este es importante, ¿hasta aquí voy bien? Doctora, en el complejo 2, ¿cuántos electrones salen? ¿O se producen 2? Un FAD bombea 6 protones. Ok. Y doctora, y también en el complejo 2, entonces la coenzima Q tendría 2 electrones del 1 y 2 electrones del 2. El complejo 2 tiene 2 electrones del 1, nada más. Ah, ok. Es independiente porque el otro se va a unir
Son como dos segmentos en el complejo 2. El complejo 2 va a tener una parte que obtiene electrones del FAD y otra parte que obtiene electrones de la coenzima 10. Entonces, por eso es que son dos moléculas, una y la otra abajo, así. Entonces, esta recibe los del FADH y esta recibe los que vienen del complejo 1. ¿Me expliqué? Ok, gracias, doctora. Para el complejo 3, entonces, lo que va a ocurrir es que llegan los dos electrones del citocromo, o sea, al llegar al complejo 3, entre el complejo 1 y el complejo 3 se transportan dos electrones, pero no se jalan protones. Entonces, al llegar al complejo 3, le da dos electrones al citocromo P, que es este que está aquí. Entonces, viene de la coenzima y esta coenzima le va a dar dos electrones al citocromo. Aquí vienen dos electrones al citocromo B. ¿Ok? El cual va a entregarlo al citocromo 1. ¿Ok? Este, a su vez, va a dárselo al complejo hierro-azufre. O sea, tiene que pasar por el complejo hierro-azufre. Y aquí nuevamente, otra vez, lo que tiene como consecuencia es que se mueven otra vez 4 hidrógenos a la membrana, liberando esos dos electrodos al siguiente puente que nos va a permitir llegar al complejo, del complejo 3 al complejo 4. Y esto va a ser por medio de otro citocromo que se llama el citocromo C. Entonces, nuevamente, vienen los electrones que van a ser entregados, bueno, estos van a bombear 4 protones y van a ser entregados primero al citocromo B, que van a entregarlos al citocromo hierro-azufre, que van a entregarlos al citocromo C1, que van a entregarlos al citocromo C y que van a salir al espacio intermembranal. Vuelve a salir al espacio intermembranal, pero ya bombeó 4 protones. Entonces, para que podamos llegar, se sacan estos dos electrones a la matriz extracelular y estos dos electrones entonces son aceptados en este complejo. Déjenme les enseño. Estos dos electrones que están aquí van a ser aceptados por el oxígeno, que aquí ya tienes A1, A2 y el de cobre, que están en el citocromo oxidasa. Y en este citocromo oxidasa lo que va a ocurrir es que entonces se pasan al complejo de cobre y van a pasar por los citocromos hasta que llegan al complejo de cobre, se saca la matriz extracelular y estos dos electrones son aceptados por el oxígeno, que también acepta hidrógeno formando agua. Entonces los dos electrones que teníamos, los agarra el oxígeno, por eso se llama cadena respiratoria aeróbica, porque la necesitamos llevar a cabo a través de oxígeno. Este oxígeno se va a unir a estos y entonces vamos a tener un H2H2O, ¿de acuerdo? Para formar agua. Entonces, este es el resumen del flujo de los electrones de protones a través de la cadena respiratoria. Básicamente, en el complejo 1 tenemos, gracias a NAD, una cantidad de electrones que van a entrar y libera 4 protones. Luego vamos a brincar a la coenzima 2, al complejo 2, en donde vamos a recibir los electrones que vienen del complejo 1 y vamos a recibir los que vienen de FAD. Por eso es que están aquí como el succinato. Se duplica la cantidad, pasan a la coenzima 10. La coenzima 10 traslada. Y la coenzima 10 nos va a permitir sacar otros 4 electrones o 4 hidrógenos, 4 protones, perdón, 4 hidrógenos para aumentar el gradiente de concentración aquí. Y entonces lo va a entregar un citocromo y en la vía de los citocromos, hay varios citocromos que tenemos aquí, va a salir
de tal forma que van a entregar dos moléculas de agua, ¿ok? Y ya estamos en la matriz otra vez. Estas moléculas de oxígeno, pues las obtenemos en la vía aeróbica, ¿ok? Ya que llegamos aquí, ya tenemos un mayor cociente de concentración aquí, un mayor gradiente de concentración acá. Gracias a que estuvimos aventando hidrógenos hacia este espacio, aquí bajaron los hidrógenos. Entonces, como tenemos más hidrógeno de este lado, por gradiente de concentración, estos hidrógenos van a intentar salir o se van a empujar hacia el siguiente espacio al que tenga menos concentración para equilibrar el cociente de concentración. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, el punto es que todo esto fue para pasar más hidrógenos de este lado. Y lo que deben de saber es cuál actúa en cuál. Aquí actúa NAD, aquí actúa FAD, aquí está la coenzima Q10, que se acuerdan que les dije que la coenzima Q10 se forma a partir de la síntesis del colesterol, del mabelonato. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Ok. Y entonces, esto nos va a permitir hacer la secuencia hasta que tengamos más hidrógenos en este espacio que en este. Eso va a permitir, uno, que consideremos al oxígeno, como un aceptor final de electrones para que pueda entonces formarse este complejo. Y dos, ahora lo que tenemos que hacer, o a donde nos tenemos que ir, es al complejo de la ATP sintasa mitocondrial. Vamos a ver. Entonces, viendo el resumen, nosotros ya pasamos de aquí a acá, de acá a acá, de aquí a acá. Este es un transportador y este transportador nos va a permitir llegar aquí, ¿no? Este último, que es el quinto, que también lo tenemos aquí como el complejo 5, es el más importante con respecto a su complejidad, porque hagan de cuenta que es como, precisamente como esto, como una llavecita. Entonces, cuando ya tenemos suficientes hidrógenos en la matriz extracelular, lo que va a ocurrir en el espacio intermembranal, lo que va a ocurrir es que por gradiente de concentración estos hidrógenos se van a regresar. ¿Por dónde se van a regresar? Por aquí. Entonces, el hidrógeno va a entrar violentamente, entra violentamente, literalmente, entra con una velocidad, porque esta velocidad es fundamental porque gracias a esta velocidad nos va a permitir girar este complejo. Y cuando se gira este complejo, se fosforila el ADP y se le pega un fosfato y entonces vamos a tener ATP. Pero entonces, si el gradiente de concentración no es lo suficientemente distinto, no va a pasar el hidrógeno o no va a pasar con la fuerza necesaria y entonces este complejo no va a girar y acuérdense que la fuerza o la energía con la que gira este complejo es el que verdaderamente va a formar ATP. Ajá. Entonces, en el complejo 5, los hidrógenos por gradiente de energía bajan o suben por el complejo 5 por la partícula F, así se llama, y mueven el ATP. Esta se va a girar por medio de una ATP sintasa. Y entonces se fosforila, se le pega un fosfato de ADP a ATP. ¿Ok? Entonces, por cada 4 protones, por cada 4 hidrógenos que se metan, se genera una molécula de ATP. ¿Quedó claro? ¿Puedes repetir eso? Lo de ¿en cuánto se forma? Por cada 4 protones o hidrógenos se forma un ATP. Mencionó también que había una cabeza del complejo que era el que hacía, es la parte F1, ¿no? Sí, es esta. La que hace los ATP. Ajá, no sé si la ves. Es esta. F1, F0, cuerpo que gira, cabeza que fosforila. Aquí la tenemos, F0,
F1 en forma tridimensional, aquí está. Aquí está su cuerpo y este es el componente de la proteína integral de membrana, que es el que va a girar para que estas aspas se muevan y entonces se genere ATP. No sé si sí te respondí lo que me decías. Sí. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Dudas? Esta es como la forma, como en cortes, que podemos ver de esta. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Del complejo F0. Si el complejo es F0, cuando lo cortamos, por así decirlo, de manera superior, lo vamos a ver con espacios alfa y con espacios beta, en donde primero entra el ADP. ¡Plum! Se mete. Acuérdense que necesitamos 4 hidrógenos. Se mete, gira, y a la hora en la que gira, va liberando por energía hasta que genera un ATP. La fosforilación se lleva a cabo gracias a este movimiento, en donde primero está el lugar beta vacío, entonces gira, se pone un ADP y un fosfato, gira, se conforma el ATP, gira y sale el ATP como energía al espacio intermembranal. Entonces son giros. Por eso, para mover eso sin gastar energía, necesitas entonces hacerlo por gradiente de concentración. Esa es la razón por la cual viene el hidrógeno, se le pega y gira. Gira únicamente para moverse, pasa al complejo superior, pum, gira y las aspas lo fosforilan y lo sacan al espacio intermembranal. ¿Dudas? Esa es la fosforilación oxidativa básicamente. ¿Quieren que la volvamos a revisar? Siento que sí, también estaría bien. Sí, por favor, doctora. Doctora, pero en sí como tal la fosforilación realmente solo es esa última parte y la cadena de transporte de electrones es como todo hasta antes del complejo 5. Pues se le llama a todo O- porque es un complejo, el complejo es conjunto, a todo se le llama fosforilación oxidativa. A todo el conjunto se le llama fosforilación oxidativa porque en los ciclos no puedes tener una reacción aislada. Entonces, para que tú llegues a fosforilar el ADP, tienes que tener perfectamente cubiertos todos los pasos de la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones se le llama al primer paso de la fosforilación oxidativa, que es cuando vamos a movilizar los electrones para poder cambiar el gradiente de concentración entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. Y culmina con la fosforilación del ADP. Por eso es que cuando empezó la presentación, ahora tal vez les dé más sentido, cuando empecé la presentación les dije, les voy a presentar primero a los actores de esta historia, porque necesitamos asegurar que todos los actores estén presentes para que esta fosforilación se lleve a cabo adecuadamente. Entonces vamos a ver. Tenemos, como les decía, utilizamos energía liberada de los nutrientes que vienen de otros ciclos. Se va a llevar a cabo en la mitocondria. ¿Sí ven la presentación, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. La fosforilación oxidativa está compuesta por la cadena de transferencia de electrones, por la obtención de oxígeno a través de las cadenas respiratorias, ¿no? Que eso, por eso necesitamos oxígeno, porque el oxígeno es el aceptor último de los electrones al final, y esto nos va a llevar a síntesis de ATP. Como este mecanismo lo que necesita es generar energía y no gastarla, no lo podemos hacer a través de ATP. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos los electrones
que se liberan a través del ciclo del ácido cítrico, del ciclo de Krebs, pero ustedes vienen que el ciclo de Krebs junta o agarra las coenzimas que se liberan de otros ciclos como el de la glucólisis. Por eso es que se junta con la fosforilación, con los electrones, ¿no? Y se junta con el ciclo de Krebs. Entonces, vamos a utilizar estos electrones para entonces pasar los electrones por un conjunto de proteínas y moléculas inorgánicas que están embebidas en la membrana. Tiene 4 grandes complejos, los 4 son complejos y el quinto es finalmente ya no es un complejo transportador, sino es un complejo convertidor que fosforila. Y entonces los electrones generados de la glucólisis del ciclo de Krebs tienen que entrar a la cadena transportadora de electrones porque es el que va a unir la cantidad de energía que necesitamos sin gastar energía. Entonces, lo que va a pasar es que para esto necesitamos NAD, FAD, citocromo, hierro y azufre. ¿Cómo va a funcionar? El NAD, cuando se encuentra sin hidrógenos, está reducido. Entonces, se tiene que acercar a la molécula con hidrógenos para que se los robe, porque acuérdense que los vamos a pasar. Vamos a ver aquí. Bueno, esta es la proteína de hierro para que la conozcan. Entonces, aquí está el complejo completo, ¿no? Está la matriz externa de la membrana externa de la mitocondria, el espacio de las dos membranas, por eso es intermembranal, el de la membrana externa con el de la membrana interna, y por dentro está la matriz mitocondrial. Resulta que en la matriz mitocondrial tendríamos mayor cantidad de hidrógenos y los tenemos que pasar al espacio intermembranal. La razón por la cual la queremos pasar al espacio intermembranal es porque el oxígeno se encuentra aquí afuera, en el espacio intermembranal. Acuérdense que el oxígeno es el aceptor último de los electrones que le va a dar la membrana. Entonces, bueno, entra el NAD de forma con su H, o sea, en esta forma que es la forma activa, no en la forma reducida, en el sustrato oxidado, o sea, que tiene hidrógenos. Entra el NAD aquí, le da los hidrógenos, se los entrega, se libera el NAD reducido y aquí, ¡pum!, ya botamos 4 hidrógenos hasta el espacio intermembranal. A esto se le llama complejo 1. Cuando nos fuimos al detalle del complejo 1, quedamos en que este complejo está formado por, se llama NAD deshidrogenasa, porque le va a quitar el hidrógeno al NAD. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, viene el NAD, se le quita el hidrógeno, estos hidrógenos por gradientes de concentración van a pasar al espacio intermembranal. Este va a meter también electrones, estos electrones que vienen del ciclo de Krebs, y los electrones se van a pegar al complejo hierro-azufre y van a viajar hacia el complejo 2. El complejo 2 va a recibir estos electrones a partir del complejo 1, pero también va a recibir a partir de que entre FAD a su sistema. Vamos a verlo ahora acá. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí tiene como que más sentido. Si no, díganme y me regreso. ¿Puedes repetir el complejo 1, por favor? El complejo 1, que es el complejo 1, que es el complejo NAD deshidrogenasa. Lo más importante de este complejo, todos los complejos tienen como finalidad pasar hidrógenos al espacio intermembranal. ¿De dónde se los van a robar? Pues los tienen que ir tomando de la matriz mitocondrial, y los van a ir pasando para acá.
Ahora, en el complejo 1, lo que vamos a hacer, que ese complejo se llama complejo NAD deshidrogenasa. El complejo 1 tiene un NAD que tiene hidrógeno, o sea, no está reducido. Este NAD va a entrar y le va a poner su hidrógeno aquí y se va a liberar el NAD sin el hidrógeno, como lo ves acá. Este va a tener entonces una entrada de 2 electrones. Estos 2 electrones se le van a pegar a la FMN. Estos 2 electrones del FMN se los pasa al complejo de hierro-azufre. Y estos 2 van a brincar a la coenzima 10 que está en el complejo 2. Este movimiento se realizó para que el hidrógeno tuviera fuerza para llegar acá afuera. ¿Sí? Sí, doctora. Llegan los 2 electrones y se le pegan a la coenzima Q10. Ok. Pero resulta que en el complejo 2 no solamente van a brincar estos 2 electrones de aquí a la coenzima 10, sino que también llega FAD con hidrógeno. Y FAD con hidrógeno pasa y le deja estos 2 hidrógenos a esta bolita, que es como la parte 2 del complejo 2. Y se libera FAD reducido, porque ya perdió esos hidrógenos. ¿De acuerdo? Sí. El siguiente citocromo, entonces aquí, este lo hace a través de la ubiquitona. Fíjense, el FAD llega, que además viene de beta oxidación, viene aquí con su H, se la entrega y queda FAD normal. Y la enzima Q también tiene 2 electrones que vienen del complejo 1. Entonces el complejo 2 tiene 2 entradas. Los electrones que vienen del complejo 1 y los electrones que vienen del complejo 2. Este es el complejo 2 que les decía. Entonces está la matriz, está la parte externa y vamos a empezar a recibir de FAD aquí y también de la coenzima Q10 que está acá. Aquí el otro complejo estaba aquí, el complejo 1, ¿se acuerdan? Entonces este complejo 1 le va a pasar a la ubiquitona sus electrones. Pero este FAD-H que se va a reducir, va a entrar el FAD-H, le va a dejar su hidrógeno y se lo va a prestar al complejo de hierro, que aquí está, hierro-azufre. Y este va a entrar acá también, para que entonces puedan migrar juntos al complejo 3. ¿Quedó claro? Aquí ya se formaron 2 QH2, ¿no? Ajá. Ok. Viene, entonces este flujo va a liberar otra vez 4 hidrógenos. Entonces, vienen nuevamente la coenzima con los electrones y estos electrones, por medio del citocromo B, van a tener 2 caminos. Unos electrones van a ir a la unión de hierro-azufre y los otros van a salir. No obtenemos en realidad los 4 electrones. Estos que pasan aquí van a ser transportados al complejo del citocromo C1 y va a salir al espacio intermembranal por medio del complejo citocromo C. Aquí lo único que tenemos que hacer es sacarlos. ¿Ok? Aquí lo ves más claro.
Entonces viene el espacio intermembranal, el citocromo 1, el hierro, etcétera, el citocromo B, y los van a ir pasando o van a ir brincando hasta que puedan salir al espacio intermembranal. Acuérdate que aquí esta Q pierde estos 2 electrones y esta Q entra a la cadena. Ya reducida. Entonces, gracias al citocromo C, que el citocromo C viene de acá, del citocromo 3, del 3, aquí. En la 4 llega el citocromo C y le entrega sus electrones al cobre. Y el cobre le entrega sus electrones a los siguientes complejos, al A3, hasta que llega al cobre B. El cobre B lo que hace es que, ¡pum!, saca nuevamente estos 2 electrones y los dos hidrógenos, y estos se le van a pegar al O2, que por eso es que la cadena es respiratoria. Se le pegan a los 2 y se forman 2 moléculas de agua. Estas 2 moléculas de agua son muy importantes. Aquí está la generación de estas 2 moléculas de agua. Porque entonces vamos a llegar al complejo 5. Y en el complejo 5, los hidrógenos que se generan entran a la F0, que es una proteína integral de membrana que está aquí, y necesitan hacerla girar. ¿Cómo la van a hacer girar? Por gradiente de energía, porque se supone que acá, que es el espacio intermembranal de la mitocondria, ya logramos tener más hidrógenos de este lado que de este lado que estábamos acá. Ahorita lo estamos viendo al revés. Entonces, con la fuerza que llevan los hidrógenos, porque tienen que pasar violentamente, con la fuerza que llevan los hidrógenos, giran esta cajita y fosforilan el ATP. Gracias a la fuerza que llevan los hidrógenos, insisto, esta cajita de tener un espacio vacío, gira, atrapa ADP, lo fosforila, lo junta y lo libera como ATP. ¿Sí? Sí, no, tal vez me regreso, dígame. No, creo que ya quedó más claro. Sí, ya quedó. ¿Solo a 2? Doctor, en la parte del complejo 4 fue que también se liberan 4 hidrógenos, pero 2 son los que se juntan con el oxígeno para formar el agua, ¿no? En el complejo 4 se liberan 2. Ah, Se liberan 2 hacia el espacio intermembranal y se liberan 2 hacia la matriz mitocondrial. Y el que los recibe y el que los acepta es el oxígeno. Por eso el oxígeno es considerado el último aceptor de electrones. ya. ¿Ok? ¿Seguros? ¿Lo volvemos a ver? Nada más podría pasar eso de explicar otra vez como lo del ciclo, de cuando gira la... Ajá, que te digo que lo estamos viendo al revés. A ver. pero en el esquemita ese que como que está cortado de manera transversal. En este. Ese. Aquí nosotros tenemos esta molécula que es esta, que parece flor. Ay. Sí. Esta molécula que parece florecita tiene que girar. Todo el relajo previo, niños, todo este tema, todo esto, a ver, va de nuevo. Todo esto, entra NAD, sale, entra un hidrógeno, se libera. Pasan, este es otro complejo, por la enzima Q, pasan. Aquí entra FAD, que viene del ciclo de Krebs, entra FAD. Entonces entra FAD, le da hidrógenos, salen hidrógenos al espacio intermembranal, pasa otra vez.
pasa otra vez por los citocromos estos electrodos, entonces sale al espacio intermembranal otra vez y el oxígeno el oxígeno la agarra para formar agua. Y entonces resulta que ya tuvimos más hidrógenos de este lado que de este lado. Toda esta cadena es para cambiar el gradiente de concentración. Lo podríamos hacer muy fácil si utilizáramos una bomba ATPasa, pero no, porque lo que quieres es generar energía, no gastarla. Entonces, en este complejo le vas robando los hidrógenos a todos, que eso es lo importante para que los hidrógenos vayan pasando hacia el otro lado. ¿Cómo te aprovechas? Pues porque siempre un protón va a jalar un electrón. Entonces, al pasar protones por estos complejos, jalas electrones al otro lado. ¿Ok? Entonces, se queda el electrón dentro del complejo y el protón sale en forma de hidrógeno. Se libera agua, etcétera. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que tenemos, todo esto fue para que en el espacio de acá abajo tengamos más hidrógenos que acá arriba. Eso va a hacer que estos hidrógenos vayan a tratar de escapar por medio de este puente para el otro lado. Entonces, para que puedan escapar o para que intenten escapar, necesitan entrar rápido. Por eso es que les digo que el movimiento de estos hidrógenos hacia el espacio de la matriz mitocondrial es rápido, porque lleva fuerza, porque el espacio que está del otro lado está vacío. Entonces, por simplemente gradiente de concentración, ¡fum!, lo va a jalar. Ese jalón va a generar que esta florecita se mueva. Entonces, tiene espacios libres. Aquí ya está el ADP. El ADP tiene estos espacios libres que se va a juntar, van a entrar. Y cuando gira la molécula, se le pega el fosfato. Se une fuertemente al fosfato, gira, y entonces la conformación beta, que tiene baja afinidad por ATP, lo suelta. Y lo suelta generando energía en la matriz mitocondrial. Ya. Y ese es el motivo por el cual se hace esta cadena transportadora de electrones. Doctora, Bueno, entonces, si entendí bien, lo que hace es el ADP y se une con el fosfato y cuando gira, crea ATP y luego los libera. es correcto, sí, justo así. ¿Dudas? Sí, no, tal vez. No sé si mis compañeros quieran repasarlo otra vez. Chicos. Yo no, doctora. Quedó claro, también ya me quedó claro. Okay. Si no, pues lo revisan y me dicen en la noche. Sí, está bien, doctora. Sí. Nos vemos 7:30 entonces, por fin. Sí, doctora. Gracias, chicos. Sí, doctora, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye. Gracias a usted. Hasta luego. Bye. Doctora, Mande. mis compañeros y yo tenemos una duda de cuánto tiempo vamos a tener el viernes para hacer el examen. ¿De qué hora a qué hora quedamos? Digamos que a las 3, pero creo que no quedamos a qué hora se acababa el tiempo. ¿Está bien 2 horas?